Maussan Televisión. Buena televisión. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Se registra el primer caso de gripe aviar AH5N1 en México. Se trata de una niña de 3 años de edad que vive en la ciudad de Durango. Muere de sarampión otra niña no vacunada en Texas. Ya son más de 300 contagios en 2025 y el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, conocido por su rechazo a las vacunas, llama a inmunizarse. La guerra comercial se intensifica. Donald Trump amenaza a China con imponerle un arancel adicional del 50%, agravando los temores en los mercados de un conflicto a gran escala. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. La Secretaría de Salud de México ha detectado el primer caso de gripe aviar H5N1 en nuestro país. Se trata de una niña en el estado de Durango, la cual se encuentra grave, pero está recibiendo la atención médica necesaria. Este tipo de enfermedad, la gripe aviar H5N1, ha causado una auténtica pandemia entre el reino animal. Esperemos que el virus no mute para contagiar de persona a persona, ya que podría ocasionar lo mismo entre los seres humanos, una nueva pandemia. Vamos con la información. La gripe aviar ha llegado a México con el primer caso confirmado en humanos con la cepa H5N1. Se trata de una menor de 3 años residente del estado de Durango, cuyo diagnóstico fue confirmado el 1 de abril. El caso fue reportado por la Secretaría de Salud y ha encendido las alertas sanitarias en todo el país. La niña recibió tratamiento antiviral y actualmente está hospitalizada en estado grave en una unidad de 3er nivel en Torreón, Coahuila, donde se encuentra en cuidados intensivos mientras su familia está bajo observación médica. Pero, ¿qué es el H5N1? El H5N1 es el virus de la gripe aviar altamente contagioso presente en las aves y aunque no se ha detectado transmisión entre humanos, puede ser letal. En el mundo ha habido más de 800 infecciones humanas desde el año 2003 según la OMS, con una mortalidad que supera el 50% en casos graves. Es por ello que el caso confirmado de influenza aviar en una niña de 3 años en la República Mexicana ha encendido las alertas sanitarias a nivel nacional, dado que se trata de una cepa del virus conocida por su alta letalidad. La menor habría estado en contacto con aves de corral infectadas, aunque la investigación epidemiológica aún está en curso. La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo de salud pública de este virus de la gripe aviar para la población en general es bajo, y el consumo de carne de pollo o huevo, bien cocidos, no representa peligro para la salud humana. Es fundamental que la población mantenga prácticas de higiene y evite el contacto con aves silvestres enfermas o muertas para reducir cualquier posible riesgo de contagio y evitar la propagación del virus de la gripe aviar. En los Estados Unidos muere la segunda persona con sarampión de este año. Una enfermedad que se pensaba erradicada en el año 2000. Sin embargo, debido a los padres que no han querido vacunar a sus hijos contra el sarampión, esta enfermedad ha generado nuevos brotes. Inclusive el secretario de Salud de los Estados Unidos, quien estaba en contra de la vacunación, dice que la mejor manera para ayudar a prevenir esta enfermedad es que los niños y las personas mayores a los 40 años se vacunen contra el sarampión. Este domingo 6 de abril se reportó un segundo niño muerto de sarampión no vacunado, mientras un brote de virus altamente contagioso continúa creciendo en el oeste de Texas.
El niño no estaba vacunado, no tenía condiciones de salud subyacentes y estaba en el hospital sufriendo complicaciones por el sarampión. El sarampión se expande en gran medida por la no vacunación. Texas se enfrenta a un brote de sarampión que ha infectado a cientos de personas. Los expertos en salud advierten que la población no vacunada del estado corre el mayor riesgo de infección. El brote, que ahora abarca Texas, Nuevo México, Oklahoma y posiblemente Kansas, alcanzó al menos 569 casos reportados hasta este viernes, según datos obtenidos de los departamentos de salud estatales. Texas ha reportado más de 400 casos asociados al brote hasta este viernes. La mayoría no estaban vacunados y el 70% eran niños y adolescentes. Muchos de estos casos han surgido en el oeste de Texas. Los expertos dicen que las cifras son probablemente una subestimación severa, porque muchos casos no se reportan. Con la mayoría de los casos reportados de menores, los expertos se encuentran preocupados por el aumento de hospitalizaciones, especialmente en niños más pequeños que tienen un mayor riesgo de complicaciones. Y los números seguirán aumentando mientras haya un gran número de personas no vacunadas. Este virus es uno de los virus más transmisibles que conocemos porque se necesita un inóculo bajo de virus para establecer la infección. Y el virus puede permanecer en la atmósfera incluso después de que una persona haya salido de una habitación. Así que alguien con virus del sarampión puede ir a un lugar, arrojar el virus en la atmósfera dentro de una habitación y luego ese individuo puede irse, y si un niño o un adulto no vacunado entra allí, podría infectarse muy fácilmente. La enfermedad ha regresado porque un porcentaje crítico de padres ha optado por no vacunar a sus hijos, en gran parte debido a la desinformación proporcionada por las personas. Es importante recordar que todos debemos estar vacunados, ya que no hay tratamiento para el sarampión. Hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud. Y en conmemoración a este día, vamos a hacer conciencia especialmente por la salud de los niños en México, debido a que nuestro país cuenta con el primer lugar de obesidad infantil. Recientemente el gobierno de México prohibió la venta de comida chatarra en las cafeterías de las escuelas de nuestro país. Sin embargo, esta medida será lo suficiente para ayudar a controlar la obesidad entre los niños. Vamos con todos los detalles. Hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, un día muy significativo, especialmente para la sociedad mexicana, que se enfrenta a una nueva regulación para una vida más saludable en las escuelas. El 29 de marzo de 2025, las cafeterías escolares tuvieron que cambiar la venta de comida ultraprocesada con sellos de advertencia para transicionar hacia menús que promuevan una vida más saludable para los estudiantes. Más de 200,000 instituciones educativas han sido afectadas nacionalmente y ante un país con altos niveles de obesidad infantil, esta enfermedad puede generar un efecto dominó que degrade la salud del cuerpo humano. Desgraciadamente, en nuestro país y en las comunidades latinas se ha visto incrementada la obesidad, sobre todo en niños, ocupando uno de los primeros factores de riesgo de salud pública infantil. Con los niños con obesidad existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y en algunos casos desarrollar algunas enfermedades oncológicas cancerosas y por lo tanto el riesgo de mortalidad se incrementa. Pero no es solo el morir, sino todas las condiciones que afectan la calidad de vida del paciente, complicándole su vida diaria. El Día Mundial de la Salud es una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud. Hace un llamado a la conciencia para reflexionar sobre temas importantes que atañen la estabilidad poblacional alrededor del mundo. Y la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas causó dos polos en la población mexicana. Los padres a favor. Pienso que está bien,
porque hay mucha... Antes me acuerdo que vendían mucho chicharrón, comida que no nutría. Creo que es buena respuesta porque realmente ya la obesidad y la mala alimentación para los niños está muy avanzada. Está muy bien, está bien implementado ese sistema. Porque hay muchos niños obesos, muchos niños que tienen azúcar y todo eso, entonces en casa pueden comer algo diferente y en la escuela no se ve que coman. Y los comerciantes afectados por estas nuevas regulaciones, que si bien dentro de las escuelas se han implementado restricciones, la comida ultraprocesada se encuentra al alcance de los más pequeños en los primeros pasos fuera de la escuela. Tanto es como comer bien, sano, como también darnos un gusto. Si tanto daño hace todo esto que vendemos, en primera está Coca-Cola, que hace mucho daño. ¿Por qué no quitan esas empresas? Ahora también deberían de pensar en toda la gente que nos dedicamos a esto y que nos van a quitar mucha fuente de trabajo. La enseñanza nutricional para una mejor esperanza de vida es un trabajo en equipo. La responsabilidad no queda de un solo lado de la balanza. Los niños son el foco principal de esta nueva ley. El Día Mundial de la Salud queda como un recordatorio de la importancia de ver por uno mismo. No solo se trata de verse bien por fuera. Lo más importante es nuestro interior en todo el sentido de la frase. Nuestro cuerpo es un templo y lo ideal es darle la prioridad que merece. Otro lugar del mundo en donde están asesinando a personas que nada tienen que ver con la guerra es en la Franja de Gaza, en donde el ejército de Israel está atacando y asesinando principalmente a trabajadores de la salud, quienes están intentando ayudar para salvar vidas de personas que nada tienen que ver, como le hemos dicho, con estos conflictos militares. La barbarie cometida por Israel en contra del pueblo palestino se torna en una catástrofe cada vez más inhumana, pues no solamente ha destruido la mayoría de los edificios que existían en Gaza, ahora también comete ataques sistemáticos contra personal médico y la escasa infraestructura sanitaria que queda en pie. Mientras el bloqueo de ayuda humanitaria a la franja colapsa el sistema de salud de Gaza, fomentando el desabasto de los hospitales sin medicamentos ni suministros esenciales, superando su capacidad para atender los casos más urgentes y mucho menos a los pacientes con enfermedades comunes. Cada bombardeo de Israel satura la capacidad de los hospitales por un flujo incesante de civiles heridos. El personal médico advierte que se están perdiendo vidas no solo por las bombas, sino por la falta de atención médica esencial. El elevado número de heridos ha provocado un consumo masivo de medicamentos y suministros. Con los cruces fronterizos cerrados, no podemos reponer las existencias, y esta grave escasez nos impide atender adecuadamente a los pacientes y heridos. En medio de esta crisis sanitaria, salió a la luz pública un video que documentó la masacre de paramédicos de la Media Luna Roja Palestina a manos del ejército de Israel, mostrando la hazaña contra el personal capacitado para socorrer a los heridos en esta cruel guerra. Necesitamos justicia para las víctimas y garantizar que todos los responsables rindan cuentas. Sin esto, los crímenes seguirán ocurriendo. Sin esto, los ataques sistemáticos contra trabajadores humanitarios y personal médico seguirán ocurriendo. Israel dio una versión diferente por los asesinatos ocurridos el 23 de marzo, señalando a las víctimas de pertenecer a Hamás y a la Yihad Islámica. Pero la Media Luna Roja exige una investigación internacional y catalogó este ataque contra su personal como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por violar la prohibición internacional de atacar a proveedores de servicios de salud y ambulancias durante guerras y conflictos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 50% a China si Pekín no retira antes de mañana, 8 de abril, los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses en represalia por el plan arancelario del presidente republicano. Todo esto generó un lunes negro en las bolsas del mundo, que sufrieron una fuerte caída que comenzó en los mercados asiáticos. ¿Cómo lo ven? ¿La estrategia del presidente estadounidense será la mejor con estos aranceles o en verdad podría crear una nueva recesión económica? Vamos a una pausa y al continuar no se pierda la entrevista que realizamos con el primer astronauta mexicano en orbitar nuestro planeta. Se cumplen 40 años desde que se logró esta gran hazaña de mandar a un mexicano al espacio. No se pierda toda esta información y mucho más aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. Los países que conforman el Reino Unido son territorios en donde rara vez ocurren incendios forestales, ya que en la mayor parte del año cae lluvia y nieve. Sin embargo, durante esta temporada de primavera, países como Inglaterra y Escocia están enfrentando terribles incendios forestales que han provocado la evacuación de sus habitantes, ya que se están volviendo muy peligrosos para las áreas pobladas. Conozcamos la situación de los incendios forestales allá en el Reino Unido. Residentes y campistas han sido obligados a evacuar áreas como Galloway e East Ayrshire, lugares únicos y especiales designados biosfera por la UNESCO, debido a un incendio forestal que está devastando el suroeste de Escocia. Debido a las condiciones secas y vientos cambiantes, el fuego se ha propagado rápidamente hacia el norte, por lo que las autoridades han instado a los habitantes a permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas, mientras los servicios de emergencia continúan combatiendo las llamas. En un incidente relacionado, 4 campistas fueron rescatados por helicóptero en el Parque Forestal de Galloway después de que el fuego se acercara peligrosamente a su campamento. A pesar de notar el humo, asumieron que se trataba de un incendio controlado y no se percataron del peligro inminente hasta que las llamas estuvieron a solo 20 metros de distancia. El rescate se llevó a cabo alrededor de las 4 de la mañana. La línea de fuego de los incendios forestales en el suroeste de Escocia se extiende por más de 5 kilómetros y se pueden ver desde el espacio. Aunque el Reino Unido no es conocido por incendios forestales frecuentes como en otras partes del mundo, en los últimos años se ha registrado un aumento debido al cambio climático. La mayoría de estos incendios ocurren en primavera y verano debido a las condiciones climáticas secas y cálidas, y se prevé que aumenten un 50% en las próximas décadas por el calentamiento global. Es por ello que las autoridades inglesas han emitido advertencias por alto riesgo de incendios forestales en todo el Reino Unido. Contrario a los incendios forestales, en diferentes estados de los Estados Unidos, especialmente en Kentucky, están ocurriendo inundaciones devastadoras. Esto a pesar de que no están llegando huracanes en esta época del año, sí están teniendo sistemas de tormentas y tornados que han provocado estas terribles inundaciones. Aquí el reporte completo. Estados Unidos ha alcanzado proporciones catastróficas tras días de intensas lluvias que se han vuelto históricas y han provocado vientos que causaron la muerte de al menos 18 personas en el sur y el medio oeste de Estados Unidos. El domingo se registraron crecidas de los ríos y las inundaciones se empeoraron en esas regiones, amenazando con anegar y causar graves daños a las comunidades. Desde el viernes 4 de abril, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, señaló que fuertes lluvias afectarían al estado durante el fin de semana, por lo que a su vez, el domingo por la tarde, equipos de rescate atendieron la alerta de las inundaciones. Y para la mañana de este lunes 7 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional
informó que el río Ohio estaba causando inundaciones moderadas en Cincinnati. Sin embargo, medios locales informaron que el río Ohio ya habría alcanzado su nivel máximo. Por su parte, el Sistema Meteorológico Nacional advirtió que las inundaciones podrían afectar a casas y negocios. De las 18 muertes reportadas desde el inicio de las tormentas, incluye un niño de 9 años en Kentucky, quien quedó atrapado en las aguas de la inundación mientras caminaba para alcanzar su autobús escolar. Asimismo, destrucción y desesperación se vivió en la región de Kentucky, tras experimentar inundaciones históricas, alcanzando los 15 metros de altura, lo que obligó a Frankfort, ciudad del estado, a un obligatorio toque de queda, puesto que se registró el nivel más alto del río en la historia para el estado, dejando ya una carretera sumergida el pasado domingo 6 de abril. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de inundaciones hasta el día jueves 10 de abril. Las siguientes imágenes fueron capturadas por un dron que presenció las terribles inundaciones provocadas por las catastróficas lluvias en el estado de Kentucky. De la misma manera, las autoridades informaron que las inundaciones provocaron que las carreteras se obstaculicen, generando tráfico e importantes interrupciones en toda la zona. Ambos estados del país norteamericano presencian los estragos generados por intensas lluvias, provocando que las inundaciones queden registradas como históricas, lo que sin duda acrecienta el temor de la población estadounidense. Australia es un país tan grande que es un continente, y es justo ahí en donde está ocurriendo una extinción acelerada de sus especies, animales únicos en el mundo, como los canguros, los koalas, los wombats, se están perdiendo debido a las condiciones extremas que ha traído el calentamiento global sobre Australia. Sus habitantes le piden a las autoridades que pongan sus manos a la obra para salvar a sus especies tan icónicas. Actualmente en Australia, más de 2.200 especies están catalogadas como en peligro de extinción. Se estima que 96 de ellas ya están muy cerca de desaparecer y el tiempo para salvarlas se está terminando. A pesar de esto, el medio ambiente no ha sido un tema de interés durante las campañas para las elecciones que se llevarán a cabo en mayo de este año. Australia es considerado como uno de los países con más biodiversidad en el mundo, el hogar de más de 1 millón de especies, entre las cuales se incluyen los koalas, los canguros, los ornitorrincos y los wombats. Desafortunadamente, la mayoría de estas especies han sufrido una gran reducción en sus poblaciones a causa de actividades humanas, agregando que en los últimos años los políticos han hecho grandes promesas para proteger a la naturaleza, las cuales han dejado sin cumplir, mientras que durante las campañas para las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 3 de mayo, el medio ambiente ha sido un tema poco abordado, aun cuando una encuesta realizada por el grupo Biodiversity Council encontró que el 96% de 3.500 locales considera que se tienen que realizar más acciones para cuidar a la vida silvestre de Australia. La encuesta muestra una clara discrepancia entre lo que los australianos esperan del gobierno y lo que realmente hace. Además, ha constatado una pérdida de confianza en los políticos sobre este tema, en particular en los principales partidos. James Trezis, director de Biodiversity Council. Aunque la ministra de Medio Ambiente, Tanya Pilsberg, se ha propuesto una idea para restaurar y proteger las áreas naturales, para lograrlo se requieren leyes más efectivas y un gran financiamiento, por lo que durante el próximo término, la naturaleza se debe convertir en una de las mayores prioridades del gobierno australiano si este país quiere superar esta crisis de extinción. Le recordamos que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde lo mantendremos informado de las que consideramos las verdaderas noticias. Nosotros vamos a una pausa, pero al continuar, científicos están descubriendo que los bonobos, una especie de gran simio, podría tener lenguaje entre los sonidos que emiten
en sus grupos. No se pierda este fascinante descubrimiento al continuar solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. La comunidad de Peturano sul Ghicio en Italia ha aprendido a convivir con los osos, convirtiendo a su comunidad en totalmente protegida de enfrentamientos de osos con seres humanos, evitando de esta manera que las personas sean amenazadas por estos animales silvestres. Un ejemplo a seguir por otros países que están optando por sacrificar a los osos en lugar de encontrar estas alternativas para convivir con ellos. Hace una década, Peturano sul Ghicio, un pueblo en Italia, se convirtió en la primera comunidad en llevar a cabo medidas con el propósito de vivir de la mejor manera posible junto a los osos de la región, logrando disminuir los daños causados por osos en un 100%, además de permitir la recuperación en las poblaciones de osos. Peturano sul Ghicio es un pueblo en el que actualmente habitan un estimado de 1.400 personas, el cual es reconocido por su gran labor para proteger y coexistir con los osos pardos de los Apeninos, quienes son endémicos de este territorio y están catalogados como en peligro crítico de extinción. Desde el año 2015, esta población se convirtió en la primera comunidad conocida como BearSmart o inteligente con los osos por su traducción al español, lo que significa que con el fin de reducir las incursiones de los osos en las granjas y los asentamientos humanos, han implementado medidas como cercas eléctricas en las propiedades, basureros a prueba de osos y evitar dejar alimentos en las calles, logrando que tan solo 2 años después, las incursiones se redujeran en un 99%, mientras que desde el año 2020 no se ha reportado ningún daño causado por los osos en las propiedades. Me sentía un poco abrumada por la situación ecológica global, pero lugares como este me hacen pensar que podemos hacer algo, que realmente existen prácticas mejores. Valeria Barbie, periodista ambiental. Ser una comunidad que se preocupa por el bienestar de la vida silvestre ha logrado disminuir los conflictos entre humanos y osos. Además, ha causado que personas quieran visitar este lugar, aumentando el turismo 10 veces más que hace 5 años. El pueblo también ha inspirado a otras poblaciones en Europa a convertirse en comunidades inteligentes con los osos, siendo una prueba que si se implementan las medidas correctas, lograr una coexistencia con la vida silvestre es posible. Científicos de Uganda, en África, descubrieron que grupos de bonobos, conocidos también como chimpancés pigmeos, emiten sonidos, los cuales podrían tratarse de algún tipo de lenguaje que tienen estos grandes simios, demostrando la inteligencia que tienen estas criaturas de la naturaleza. Conozcamos este fascinante descubrimiento. En un bosque de Uganda, científicos grabaron más de 330 horas sobre la vida cotidiana de unos chimpancés bonobos salvajes. En dichas grabaciones se pudieron identificar más de 15 pares de llamados distintos. Los científicos se preguntaban si estos llamados y silbidos tendrían algún significado, ya que registros de estudios anteriores muestran que hay sonidos comunes entre los chimpancés. Uno de ellos es conocido como wa, seguido de un hu, el cual usan para atraer a otros chimpancés o alertar cuando hay un enemigo o depredador cerca. Esto gracias a la composicionalidad. Ante este descubrimiento, los científicos se preguntaron si esos sonidos podrían significar algo más, por lo que usaron una serpiente falsa para ver su reacción. En 2 ocasiones, los peludos amigos usaron ese patrón de sonidos que podría interpretarse como ayuda, hay una serpiente cerca.
pero si los sonidos se transmitían por separado, el mensaje no era el mismo y los otros bonobos no lo tomaban como emergencia. Además, tras el experimento con bonobos, detectaron que cada sonido puede significar solo una cosa, por lo que puede existir un único sonido para referirse a algo en específico, como el llamado de alerta para advertir sobre un leopardo, y otro completamente distinto para el de un águila sobrevolando la zona. Las especies tienen diferentes maneras de comunicarse, ya sea a través de sonidos, señas o algún lenguaje. No solo los humanos cuentan con la habilidad de comunicarse. Aves, primates y otras especies han demostrado que mediante combinaciones de cadenas de sonido pueden crear un significado que solo entre ellos comprenden. Fascinante, ¿no lo cree? Esta característica del lenguaje que no únicamente es de los humanos. Ahora vamos a las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Donald Trump pide al Tribunal Supremo bloquear el regreso de migrante enviado por error a El Salvador. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos suspendió la orden de una corte inferior que exigía el regreso a Estados Unidos de un migrante salvadoreño deportado por error a El Salvador. Kilmer Armado Ábrego García fue enviado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, pese a que contaba con una protección judicial contra su deportación. Sorprende el Papa Francisco al mundo y aparece en el Vaticano. El sumo pontífice de 88 años había estado fuera de la vista pública desde el 23 de marzo, cuando dio un breve saludo antes de salir del Hospital Gemelli de Roma, después de más de 5 semanas de tratamiento en la crisis de salud más grave de sus 12 años de papado. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, científicos acaban de descubrir en Marte cadenas de carbono con una antigüedad de 3.000 millones de años, las cuales podrían ser un indicio de vida antigua en el planeta rojo. No se lo vaya a perder, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión, buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Diferentes naciones del mundo están teniendo la iniciativa de crear cruces por encima o por debajo de las carreteras por donde pasen los animales silvestres y de esta manera se evite que sean arrollados por los vehículos. El más grande de estos cruces está siendo construido entre las montañas de Santa Mónica en el condado de Los Ángeles, California, siendo un símbolo de la importancia que le estamos dando los seres humanos a los animales silvestres, los cuales queremos evitar que pierdan la vida al ser arrollados por vehículos en las autopistas. En la ciudad de Santa Mónica, Los Ángeles, está tomando forma el cruce de vida silvestre más grande del mundo, llamado Wallis-Annenberg, una importante iniciativa para cambiar el inseguro paso de los animales por autopistas, donde solo corren riesgo de sufrir accidentes, ser atropellados e incluso perder la vida. Dicho puente conectará con 2 partes de las montañas en Santa Mónica, con el objetivo de salvar a especies, desde pumas locales, linces, coyotes, hasta ranas e insectos que quieran ocupar un espacio en lo que alguna vez fue su hábitat. Formada con más de 10 kilómetros cuadrados de plantas locales, muros gruesos y una combinación de rocas ligeras, subsuelo hortícola y tierra vegetal, a comparación de otros cruces para animales que están hechos de cemento y acero. Este será diferente, ya que busca conectar lo más parecido al resto de piso que hay en la cordillera. El puente Wallis evitará que miles de especies que habitan en la zona sigan sufriendo accidentes por los automóviles que utilizan la autopista,
que ahora queda justo debajo del cruce. Se espera que el proyecto quede listo para el año 2026 y se estima que no sea el único en el país, ya que organizaciones gubernamentales y filantrópicas están interesadas en invertir en futuros proyectos para seguir cuidando a la fauna que su hábitat fue invadida por el ser humano. Esperemos que con este puente todas las especies de la zona de Santa Mónica puedan disfrutar de su nuevo camino y tanto el ser humano como los animales puedan tener un viaje seguro. Arqueólogos de Turquía consideran que en el monte Tendürek, allá en Turquía, se encuentra la mítica Arca de Noé y anuncian que comenzarán sus excavaciones para confirmar si verdaderamente se trata de esta embarcación. Imagine que finalmente encontremos al Arca de Noé. Aquí la información. Investigadores turcos, quienes están convencidos de que han encontrado la mítica Arca de Noé, han dado a conocer un plan para desenterrarla. Según estos arqueólogos, los restos del arca se encuentran en el monte Tendürek, a 29 kilómetros de distancia de la cumbre del monte Ararat, lugar donde, según el libro del Génesis, descansa el arca. El sitio es conocido como Formación Durupinar y, de acuerdo a diversos arqueólogos, serían los restos fosilizados del Arca de Noé. Además de la curiosa forma, que es similar a un barco, la formación tiene una longitud de 163 metros, un tamaño muy similar al mencionado en la Biblia de 150 metros. En los próximos años, los investigadores turcos realizarán pruebas no destructivas, como escaneos con radar y análisis de muestras del suelo. Si los resultados apoyan la hipótesis de que se trata en verdad del arca y se cuenta con un plan apropiado para su preservación, entonces se realizará una excavación arqueológica. Hasta ahora se han encontrado diversos indicios que apoyan la idea del arca, como el hallazgo de fósiles marinos que probarían que este sitio estuvo bajo el agua del mar, o escaneos de la posible arca que indican un pH más bajo que el de los alrededores, lo que es consistente con madera en estado de descomposición. Además de que escaneos realizados en el año 2019 mostraron formas rectangulares bajo la superficie, lo que sugiere a los arqueólogos que vale la pena investigar más. Este año se cumplen 40 años del primer astronauta mexicano en orbitar la Tierra. Para conmemorar este hito de la historia mexicana, entrevistamos a Rodolfo Neri Vela, el astronauta, el primer mexicano en orbitar a nuestro planeta. Conozcamos cuál fue la experiencia de Rodolfo Neri Vela allá en el espacio. México tiene el privilegio de ser parte del reducido grupo de naciones que han enviado a alguno de sus ciudadanos al espacio. Hace casi 40 años, una hazaña única en nuestra historia tuvo lugar cuando un mexicano oriundo del estado de Guerrero pudo experimentar la inmensidad del espacio y apreciar con sus propios ojos la majestuosidad del territorio que lo vio nacer. El doctor Rodolfo Neri Vela puso en lo más alto del firmamento el nombre de nuestro país al participar en la misión STS-61B del transbordador Atlantis, convirtiéndose en el primer mexicano en orbitar el planeta Tierra y la segunda persona latinoamericana en salir al espacio exterior. Aunque el 40 aniversario de este hito espacial mexicano parece pasar desapercibido para las generaciones más jóvenes e incluso para las autoridades, aún hay motivos para festejarlo. Especialmente, pues ahora que está corriendo el 2025 y que se va, a celebrar, al menos yo sí lo voy a celebrar, que se va a celebrar pues el aniversario 40 del viaje espacial en que la nave finalmente despegó el 26 de noviembre de 1985. El primer mexicano en la NASA no solo inspiró la búsqueda de conocimiento y motivó a cientos de jóvenes a perseguir una carrera científica. Su misión del Atlantis también tuvo el objetivo de colocar en órbita el satélite Morelos 2, que impulsó el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país.
Aquí en México pues había mucha emoción, tengo entendido que se transmitió en cadena nacional, que toda la gente estaba pendiente de ese hecho histórico de que desde Florida iba a despegar la nave Atlantis con un primer mexicano. Abordamos la nave, vino el conteo regresivo, supimos perfectamente cómo iban las cosas y en qué momento se iban a encender los motores. Finalmente despegó el vehículo, poco a poco fue acelerando hasta que ya se sentía pues, el jalón de la tierra, la aplanada del pecho, la dificultad de respirar, el ruido ensordecedor de los motores, todo eso. Y en menos de 10 minutos ya habíamos llegado a nuestro destino. Un momento mágico inicial cuando me doy cuenta de que efectivamente estamos en la ingravidez. En toda la historia de la humanidad, solo 719 personas han viajado al espacio. Solo 40 países diferentes han podido lograrlo. Y solo 13 astronautas han sido de origen latinoamericano, por lo que México debe hacer todo lo posible por difundir y reconocer al primer compatriota astronauta que llenó de orgullo a nuestra nación hace ya casi 40 años. Lo que sí me queda muy dentro es la satisfacción de haber representado a mi país. Hablando de misiones espaciales, científicos de la NASA acaban de descubrir que en Marte existen cadenas orgánicas de 3.000 millones de años de antigüedad, las cuales demostrarían que en el planeta rojo existió vida hace muchos años. Pero esta es una muestra de que no somos los únicos en tener vida en el universo. Vamos con la información. Un equipo internacional de científicos recientemente ha revelado el extraordinario descubrimiento de las moléculas orgánicas más largas jamás encontradas en Marte. Conocidas como cadenas de carbono, estas moléculas podrían parecerse a los componentes básicos de la vida tal como la conocemos en la Tierra. Preservadas durante miles de millones de años en la antigua arcilla marciana, las cadenas de carbono fueron descubiertas por el rover Curiosity de la NASA, y podrían apuntar a un pasado químicamente más complejo en el planeta rojo de lo que se esperaba. Los investigadores, que incluye a colaboradores de Francia, Estados Unidos, México y España, detectaron las moléculas con hasta 12 átomos de carbono consecutivos, que se asemejan a los ácidos grasos, que en la Tierra suelen asociarse con procesos biológicos. Al respecto, habla la doctora Caroline Freycinet, del Laboratorio de Atmósferas y Observaciones Espaciales de Francia. El instrumento que hizo posible este descubrimiento es SAM. Se trata de uno de los dispositivos integrados en el rover Curiosity de la NASA, que estudia el cráter marciano Gale desde el 2012. Este éxito abre la puerta a futuras misiones científicas interplanetarias en busca de rastros de química compleja cercana a la vida. Este será uno de los objetivos de la próxima misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que se lanzará en 2028, y del programa conjunto NASA y ESA de retorno de muestras marcianas en la década de 2030. Gracias a la geología estable de Marte, y a su clima frío y seco, esta materia orgánica se ha conservado en una muestra rica en arcilla durante aproximadamente 3.700 millones de años, misma época en que surgió la vida en la Tierra. Los hidrocarburos son, en esencia, un grupo de compuestos orgánicos que están constituidos por carbono e hidrógeno, y la vida tal y como la conocemos, se basa en el carbono. De hecho, sin los hidrocarburos, que los seres humanos utilizamos como fuente de energía, no podrían aparecer otros compuestos aún más complejos esenciales para la vida, tales como los aminoácidos que forman a las proteínas, de ahí la gran importancia del reciente descubrimiento. Increíble, ¿no lo cree? Cada vez más se está confirmando que el planeta rojo alguna vez fue como la Tierra. Lo invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales, en donde lo mantendremos informado de estas noticias que están cambiando nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360.
Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.